Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas, el título original en inglés es Lord of the Flies, es la primera y la más célebre novela de William Golding. Fue publicada en el año 1954 y es considerada como un clásico de la literatura inglesa. Pero antes que nada, tenemos que empezar hablando sobre quién lo escribió. William Golding es un escritor y poeta británico. Nació en el año de 1911 y falleció en el año de 1993. En el año 1983 ganaría un gran reconocimiento, nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la trama del Señor de las Moscas. Todo comienza con un vuelo, un avión, en donde están yendo el único adulto, el piloto del avión, y adolescentes que están en diversas edades, pero todos, digamos, dentro del rango de la adolescencia. Este avión, en medio de una tormenta, va a tener problemas y va a terminar estrellándose en una isla deshabitada. Lamentablemente, el piloto del avión, que era el único adulto de este viaje, va a fallecer en el impacto y los sobrevivientes van a ser los adolescentes. ¿Qué es lo primero que van a hacer después del trauma de quedar varados en una isla deshabitada, sobrevivir a un accidente aéreo? Después de que empiezan a calmarse las cosas, lo que van a hacer es dos de los chicos mayores, que se llaman Ralph y Piggy, van a encontrar una suerte de caracola. Y esa caracola se va a convertir en un signo de poder y en un signo de que tienes la palabra para hablar. Entonces, al menos lo que vamos a ver al inicio del libro es que todos los adolescentes están tratando de armar una suerte de consensos, de normas para poder cohabitar y poder sobrevivir, porque para poder sobrevivir en una isla deshabitada van a tener que trabajar en equipo. Entonces es así como con esta caracola van a decidir quién tiene la palabra, quién puede hablar en determinado momento, y también va a ser la forma de convocar a una asamblea. Ahí podemos ver cómo estos adolescentes trataban de llevar a esa isla deshabitada algunas de las conductas y consensos a los que se llega en las sociedades actuales, ¿no? Como por ejemplo tener asambleas y votar democráticamente. Entonces, la primera decisión democrática que van a tomar es quién es su líder, porque para poder trabajar en equipo no todos pueden tener la batuta y poder decir qué van a hacer. Tiene que haber un líder escogido de manera democrática. Va a haber una votación y el que va a ganar va a ser Ralph. Pero, ¿cuál va a ser el problema? Hay otro de los chicos mayores que se llama Jack, que quería ser el líder. Y después de perder esas elecciones democráticas, va a quedar muy molesto, como que quiere venganza, no se va a llevar bien con Ralph y lamentablemente Jack va a terminar contaminando a mucha gente, a muchos de los adolescentes que sobrevivieron a ese accidente aéreo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo primero que va a decir Ralph es que tienen que tener una hoguera que pueda generar humo y que si pasa un barco o si pasa algún avión puedan verlos y así ser rescatados. Van a crear una hoguera haciendo fuego con los lentes que usa Piggy, que es otro de los chicos mayores. Y van a determinar ciertos horarios para que puedan vigilar el fuego de esa hoguera, porque la premisa es de que nunca se debe apagar el fuego de la hoguera. Por otro lado, Jack, que perdió las elecciones democráticas, va a quedar bastante molesto y una forma que va a encontrar Ralph medio de contentarlo va a ser ponerlo a cargo de los niños del coro. Y es así como Jack va a crear un grupo llamado Los Cazadores. Y su principal motivación durante ese tiempo va a ser cazar un jabalí. El tiempo va a ir transcurriendo en esa isla y lamentablemente los adolescentes cada vez van a tener conductas más violentas y poco democráticas. Una de las obsesiones que tenía Jack con sus cazadores era cazar un jabalí y finalmente lo van a conseguir. Pero en el proceso Jack se ha ido distorsionando un poco y cada vez está siendo más violento y cada vez siente más odio dentro de sí. Hay otra cosa importante que va a suceder en el libro y es que los niños van a empezar a tener mucho miedo pensando que hay una bestia. Se va a correr el rumor de que en esa isla habita una bestia.
Uno de los adolescentes llamado Simón va a tener una suerte de alucinación en donde una bestia se le va a terminar presentando ante él y le va a decir que se llama el Señor de las Moscas. Y es así como a Simón se le va a transmitir el mensaje, más que nada una burla de parte del Señor de las Moscas, burlándose de estos adolescentes, de estos niños algunos eran niños, diciendo que ellos jamás podrán luchar contra la bestia, porque la bestia no es un ser que se pueda cazar, sino que la bestia está en todos lados. Y así es como se hace una representación, por así decirlo, a la maldad humana, ¿no? Pero obviamente los niños no lo van a ver así, van a creer que hay una bestia que se puede cazar. Jack va a decir que junto con sus cazadores van a atacar y vencer a la bestia. Sin embargo, Ralph va a tratar de hacerlo entrar en razón, diciéndole de que finalmente los cazadores, por más de que habían cazado un jabalí, solamente eran niños con palos y lanzas que habían hecho ellos mismos. Jack se va a sentir totalmente ofendido y va a abandonar el grupo. Y es así como va a tratar de crear un grupo paralelo. Al final Jack va a terminar adoptando conductas muy violentas. Sus cazadores también. Ralph y Piggy van a quedar aislados del grupo. Van a haber muertes. Van a cazar a los otros niños. Entonces, al final, la violencia que se va a desatar en esa isla, donde supuestamente solo habían adolescentes, que en teoría ninguno de ellos debía ser malo, todo se va a ir al diablo. Todo va a acabar pésimo, van a morir niños de la peor manera, e incluso Jack va a decidir que con sus cazadores va a cazar a Ralph. Y Ralph va a tratar de huir de ese lugar para que no hagan lo mismo que ya habían hecho con otros de los niños que habían sobrevivido al accidente aéreo. Va a llegar a la isla donde se había apagado la hoguera por un momento y habían tratado de reavivar el fuego. Va a lograr llegar a esa hoguera y lo que va a suceder es que se va a encontrar con un oficial de la Marina que se había dado cuenta de las señales de auxilio que habían estado dejando con este fuego y este humo. Y Ralph va a tratar de explicarle al oficial de Marina lo que estaba sucediendo y no va a poder y va a empezar a llorar profundamente. Porque ¿cómo explicas que los adolescentes que cayeron en una isla se volvieron algunos absolutamente violentos y tomaron acciones y tomaron decisiones absolutamente inhumanas? ¿Cómo explicas que adolescentes se volvieron completamente salvajes? ¿Cómo lo explicas? Ralph no podía, Ralph solamente lloraba frente al oficial de la Marina y justamente ahí llegan a esta parte de la isla, prácticamente a la playa. Llegan también Jack y algunos de los otros sobrevivientes, no solo del ataque aéreo, del accidente aéreo, sino también sobrevivientes de la masacre que había comenzado Jack. Y cuando llegan, también se dan cuenta de que hay un oficial de la Marina que van a ser rescatados y que el perfecto y utópico mundo que ellos habían tratado de crear, en donde creían que no iban a tener que responder por ninguno de sus actos, se había acabado. Porque los iban a regresar a una sociedad con leyes en donde evidentemente no puedes cazar a una persona y acabar con ella usando palos y lanzas. Entonces los niños empiezan a llorar también, no solamente Ralph, sino también los otros, dándose cuenta de que la realidad los había golpeado y que cuando miraban al barco que estaba llegando hacia la isla, estaban llegando también las leyes y todo lo que ellos habían creído que jamás tendrían que responder por sus actos, pues iban a tener que hacerlo. Entonces, esa es la trama de El Señor de las Moscas. Y ahora vamos a analizarlo un poquito. El Señor de las Moscas es un ejercicio literario a través del cual William Golding trata de mostrarnos que la maldad humana habita dentro de nosotros y que van a ser nuestras acciones y nuestras decisiones las que determinen qué tan buenas o malas personas vamos a ser. Cuando el Señor de las Moscas dice que habita en todos lados, a lo que se está refiriendo es que habita en todos los lados en los que hayan humanos. Entonces, él hace el ejercicio, William Golding hace el ejercicio de decir, ok, si las personas nacen buenas y finalmente se vuelven malas en la medida que van creciendo y se van corrompiendo, ¿qué pasa si en una isla deshabitada ponemos niños y adolescentes que en teoría no han sido corrompidos por nada? Y lo que pasó, según William Golding, fue un desmadre.
porque los adolescentes terminaron matándose los unos a los otros. Y es así como William Golding trata de transmitir el mensaje de que la maldad habita en el ser humano y que finalmente vamos a ser nosotros quienes vamos a decidir qué tipo de personas queremos ser. Que así pongas a niños y adolescentes en una isla deshabitada, en donde en teoría, como son todos buenos, no debería pasar nada malo y deberían coexistir todos juntos trabajando como equipo. Y William Golding dice, eso no va a pasar porque la maldad está dentro de nosotros. Y somos nosotros quienes tenemos que decidir qué tipo de persona queremos ser. Y ahí va a ponerte dos tipos de ejemplo. Ralph, que hasta el último se mantuvo como un ser humano. Se mantuvo siempre queriendo encender esa hoguera para poder volver a la sociedad. Se mantuvo siempre buscando una solución democrática, siempre buscando el consenso, siempre buscando la comunicación. Y por el otro lado, Jack, que se transformó en un salvaje, se transformó en una bestia, se transformó en una persona que estaba dispuesta a mandar a matar. Entonces, si Ralph pudo mantenerse bueno y Jack no, ¿qué fue lo que hizo que uno sí y el otro no? Las decisiones que tomaron. Entonces, ese básicamente es el mensaje que quiere transmitir William Golding en este libro, El Señor de las Moscas. Vamos a hablar ahora acerca de si recomiendo o no este libro. El Señor de las Moscas es un gran libro por varios aspectos. Uno, fue escrito por un premio Nobel, así que algo bueno tiene para decirnos. Lo otro es que es un libro clásico de la literatura inglesa, así que siempre es bueno leer los clásicos de diferentes culturas. Además, filosóficamente es un libro muy interesante. Es un libro que habla mucho acerca de la naturaleza humana, que te plantea ciertas ideas que tú puedes ir reflexionando al respecto mientras vas leyendo el libro. No es un libro muy fácil de leer porque te va a invitar mucho a la reflexión. Es un libro denso también por las cosas y la brutalidad de los hechos que son narrados. Entonces, si quieres una novela para pasarla lindo el fin de semana y relajarte, no leas El Señor de las Moscas, porque este es un libro que tienes que leer tranquilo, dispuesto a reflexionar, a pensar y a asustarte quizás con lo que podría llegar a convertirse el ser humano. Ahora, mi experiencia leyendo este libro no fue tan buena porque a mí no me gustan los libros de terror. Y ojo, El Señor de las Moscas no es un libro de terror, pero yo tengo como una imaginación muy gráfica, entonces, como estoy acostumbrada a leer desde niña, digamos que tengo una habilidad para imaginarme lo que leo de una manera mucho más fácil quizás que otras personas, y eso hace que mi imaginación genere las imágenes tal cual como las estoy leyendo. Y obviamente una isla con adolescentes que se están casando unos a otros no es la mejor imagen que quiero en mi cabeza. A mí me dio miedo. Cuando leí el libro me dio miedo. No es un libro que hubiera leído por mi propia cuenta porque sabía por la trama que me iba a dar miedo, pero me tomaron examen en el colegio sobre El Señor de las Moscas, así que lo tuve que leer y recuerdo haber tenido pesadillas después de eso. También hay una película muy difícil de ver también, es una película cruda, porque se muestran muchas cosas que obviamente están en el libro y que no son bonitas. Si eres una persona a la que no le gustan mucho las historias de terror o que se puede impresionar con descripciones muy sangrientas y violentas, mejor no lo leas porque como yo quizás termines teniendo pesadillas. Pero lo tuve que leer por obligación educativa, digámoslo así, y no me arrepiento de que me hayan obligado porque en verdad es un libro muy interesante de leer, a pesar de que haya tenido que pagar con pesadillas días después. Así que si tienen la oportunidad, si este libro ustedes creen que no les va a impactar, léanlo, se los recomiendo. Es un libro muy bueno, escrito por un premio Nobel. Los premios Nobel siempre tienen algo bueno que decirnos en la mayoría de los casos, así que lean, si es que pueden, El Señor de las Moscas. Y si bien eso es todo por el video del día de hoy, manténganse atentos al canal porque pronto vendré con un video nuevo. Adiós.